foro que continúa con las actividades paralelas de la exposición Clip Stanford, que está en la biblioteca Alcam. Hoy día es un proyecto que tiene muchas aristas, y un proyecto que se instala en Chile en un tiempo relativamente corto. Entonces nosotros, como parte del equipo, digamos, curatorial, con Fernando, Andrea, encontramos fundamental incorporar a investigadores que estuvieran, digamos, explorando este periodo histórico de los años 60 y 70. Armamos un comité asesor, invitamos a la gente que detectamos, que mapeamos, que están haciendo su doctorado, ya había terminado su doctorado en relación a este tema, a la revista AUCA o al periodo histórico. Entonces nosotros encontramos fundamental este aporte y esta mesa llamada Little Talk 01, investigadores, es un poco el fruto de este comité asesor. Yo quiero agradecer primero que todo al Centro Cultural Gabriela Mistral por prestarnos el espacio. Quiero agradecer también al Fondar, Convocatoria 2013, que gracias a ellos se pudo realizar esta exposición. También agradecer a Taller El Cubo, que nos está permitiendo la señal vía streaming a todo el mundo acá, este panel. Y también a todos ustedes, Gonzalo, que va a moderar la mesa, Pablo, David y Andrés, por aceptar nuestra invitación. Sin mucho más, yo creo que solo era un saludo de bienvenida. Quiero dejar a Gonzalo con ustedes. Ya. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a esta mesa redonda. Y como decía, se decía la presentación, nosotros nos vamos a centrar principalmente en el tema de cómo es la investigación en torno a las publicaciones periódicas de arquitectura, para lo cual hacer las presentaciones en el orden de que justamente van a ser sus primeras ponencias. A mi izquierda, el señor Pablo Fuentes, él es doctor en arquitectura, ha cursado estudios de doctorado en Madrid y es profesor de la Escuela de Diseño y Teoría de la Arquitectura de la Universidad del Biobío Concepción. David Maulén es investigador, se ha especializado en interfaces entre arte, ciencia y tecnología y sociedad. Ha sido becario de investigación de la Fundación Andes, CONICIT, CEU, UNIAC, Fondar Arte Integral y Arte Visual. Actualmente docente en la Universidad de Chile, docente de la Universidad Diego Portales, Austral, y investigador del área de nuevos medios CNSA 2001-2012. Y de la serie de televisión, Maestros de la Forma y del Espacio. Y por último, Andrés Anguita, él es arquitecto de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Él es doctor de Comunicación Visual en Arquitectura y Diseño de parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y su tesis, titulada La vivienda, imagen de una ideología social, documentos de la revista AUCA 1965-1986, ha sido defendida hace poco, el 2012, y actualmente es profesor del ramo del curso de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Pues bien, la lógica y como de la mesa redonda es que primero cada uno de los invitados va a presentar en alrededor de 15 minutos un tema que traen preparado para que nosotros después tengamos alrededor de media hora para poder abrir la discusión dentro de la misma mesa y dentro de los presentes. Así que sin más preámbulos, Pablo. Buenas noches. Quiero agradecer a Fernando Portal, Pablo Brignoli, Olivia Guach y Andrea Latrop el haberme invitado a presentar en esta ocasión. También a los organizadores de la actuación Clip Stanford y naturalmente al Centro Cultural Gabriela Mistral por acogernos esta noche. AUCA 1965-1986, divulgación de la arquitectura y contribución disciplinar en el epílogo de la humanidad.
La renuncia masiva de un grupo de profesores de la Universidad de Chile en 1963 motivó la creación de una revista independiente de arquitectura en 1965. AUCA, que eran las siglas de arquitectura, urbanismo, construcción y arte, es la revista a la cual me voy a referir. La revista retomó la divulgación y difusión pública de la arquitectura moderna interrumpida desde la desaparición de otra revista, Arquitectura y Construcción, en 1950. AUCA se publicó hasta 1986 y llegó a publicar 51 números de arquitectura en un periodo que probablemente refleje la mayor intensidad de la arquitectura moderna y también de alguna u otra manera el fin, el epílogo de la modernidad. Esto es cuando entró a su crisis más profunda. La revista nació como una entidad de carácter cultural fundada por una treintena de arquitectos, técnicos y 2 empresas constructoras que actuaron como grupo editor y accionistas de la publicación. AUCA tuvo como su primer propósito mostrar la arquitectura chilena y cubrir un amplio espectro profesional. El trabajo que voy a mostrar distingue 3 etapas en el transcurso de 21 años que duró la publicación. Son periodos que entran en correspondencia con las políticas sociales de 3 gobiernos diferentes. La etapa del proyecto reformista entre el año 1965 y 1970, la fase de creación y participación social entre 1970 y 1973 y el lapso de especialización tecnocrática, diversificación y persistencia entre 1973 y 1986. A través de ella se pueden observar las mutaciones que forman el epílogo de la arquitectura moderna, desde un proyecto democrático, pasando por la experiencia socialista, hasta desembocar en uno totalitario. La revista, aunque teñida por cada proyecto político, instala la arquitectura como una herramienta capaz de transformar la sociedad y de democratizar el bienestar. El primer periodo, el proyecto reformista, entre 1965 y 1970. Su director en la primera etapa fue el arquitecto Rajan Shakira. Parte importante de los miembros del comité editorial eran además miembros del grupo accionista. Muchos de ellos habían participado en la reforma de la enseñanza de la arquitectura de 1946 en la Universidad de Chile o se habían formado bajo el influjo de su espíritu. Varios de ellos constituían las principales oficinas de arquitectura del país, de modo que sus propias obras fueron material de crítica y divulgación. La corriente editorial fue estrictamente profesional y logró movilizar el gremio de los arquitectos en torno a problemas contingentes, autodefiniéndose como, comillas, símbolo e instrumento de un gran movimiento cultural. Cierre de comillas. La revista logró apoyo institucional, por eso contó con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, del de Vivienda, de la Corporación de la Vivienda y otras agencias que le concedieron las facilidades necesarias para extender su labor. La continuidad del comité editorial tuvo motivo para que la revista no variara su línea editorial durante este tiempo. Su compromiso social se manifestó en el aprecio por el debate, la crítica y la denuncia social. En este sentido, AUCA era un grupo crítico que veía en la brecha social una brecha arquitectónica. En su calidad de revista independiente se sintió llamada a dirigir el debate sobre temas urgentes y a informar sobre las medidas adecuadas a su solución. AUCA apareció cuando el espíritu animoso del ambiente desarrollista de los años 50 comenzaba a ser gravemente cuestionado por una situación de crisis generalizada en el ambiente nacional de los 60. Es el momento en que las ciudades sufren un gran déficit habitacional, producto del elevado crecimiento demográfico y en el que se revela la crisis de las infraestructuras, producto de la saturación poblacional, de la segregación sociourbana, de la superposición funcional y del incremento del tráfico rodado. Es también la época en que el gobierno de Frei Montalva comenzaba a estimular la participación social, especialmente en los sectores bajos y medios, en la modernización nacional. Esta política destaca la coordinación general de las instituciones habitacionales cuyas soluciones convienen a ese amplio espectro social, cuestión ampliamente registrada en la revista. AUCA nació en el momento en que la actividad industrial y empresarial se amplía y diversifica. El apoyo estatal a las iniciativas particulares promovía el aumento de la construcción, así como el de la producción de materiales para la edificación y sus variados procesos constructivos. Así se comprende la atención dedicada a la prefabricación como una alternativa idónea para disminuir de forma económica y rápida la demanda habitacional. Es el tiempo en que el Estado pedía desarrollar numerosos proyectos a través de convocatorias públicas en todo el país. Se trataba de obras de gran envergadura donde se ponían a prueba conocimientos técnicos y constructivos. En correspondencia, es también el momento en que los arquitectos tienden a organizarse en oficinas de arquitectura
de mayor responsabilidad, una oportunidad para emprender grandes proyectos, motivo además por el que la profesionalización en tanto organización y acumulación de conocimientos técnicos y de gestión requiere de gran información. Para entonces, varios arquitectos emigraron desde la capital a desarrollar su trabajo en las provincias, originando un nuevo material temático asociado al regionalismo, representante de otras formas del desarrollo de la arquitectura y apto para publicar. Auca era también, según la editorial, un vocablo indígena cuyo significado era rebelde o indómito, interpretación que combina su espíritu independiente de cualquier tipo de protección, amparo u obligación, eliminando de este modo cualquier tipo de servidumbre. Por lo mismo se declaró, comillas, profundamente crítica e intransigente, cierre de comillas, en tanto comprendía a la arquitectura como una fuerza creadora y contemporánea al servicio del desarrollo de la sociedad chilena. La revista, aun cuando concebía la tendencia moderna como una cuestión de valores universales, destacaba la obra continental y nacional, reconociendo edificios y arquitectos locales relevantes. Su debate destacó las experiencias regionales capaces de representar los intereses propios. Así, prefirió la valoración de la producción arquitectónica chilena, considerando además otras expresiones relacionadas de orden científico, técnico o artístico. El tono editorial estuvo permanentemente influido por el fomento de la participación social, ejemplo que siguieron los propios redactores al colaborar activamente en variados debates de interés profesional publicados en esta revista. La mayoría de los números estuvo dedicado a un tema específico. Por ejemplo, la vivienda económica, la prefabricación, los edificios universitarios, viviendas particulares, la arquitectura para el ocio, los edificios en altura, o por último, la arquitectura educativa. Esta separación temática permitió el conocimiento de edificios dedicados a un mismo tópico y su eventual comparación crítica. Algunos números cubrieron los problemas de las principales ciudades chilenas, extendiendo el interés por difundir la actividad de la arquitectura y el urbanismo de esos lugares. Esta atención sobre las provincias permitió conocer las últimas obras realizadas en esos sitios, así como a sus arquitectos, descentralizando la atención sobre la arquitectura y reconociendo que condicionantes sociales y geográficas del lugar afectaban el resultado arquitectónico. Se puede afirmar que Auca fue una publicación que centró su atención sobre aspectos de la arquitectura profundamente prácticos, desde una perspectiva pragmática, informada y documentada. En sus primeros números, Auca tuvo secciones permanentes, como notas de actualidad, canje internacional o REC, que eran las siglas de racionalización del ejercicio profesional, o urbanorama. REC, en este caso, estaba destinada a divulgar y compartir información y métodos de trabajo destinados a promover el perfeccionamiento y la racionalización del ejercicio profesional. Por su parte, la sección Urbanorama tuvo por objetivo reflexionar sobre aspectos informales de la ciudad, a veces sobre sectores en deterioro o sobre transformaciones puntuales, abriendo un campo de interpretación particular más allá de la disciplina de la planificación urbana. La revista hizo diversos homenajes, usualmente obituarios, a arquitectos chilenos y extranjeros relevantes. Al respecto, Auca fue testigo de la muerte de varios arquitectos precursores de la arquitectura moderna. En el número 1, con motivo del reciente fallecimiento de Charles Edouard Deberet, se publicó Le Corbusier ha muerto, un sentido texto conmemorativo. Otra importante forma de divulgación fue la realización de mesas redondas que discutían problemas de la realidad nacional. Se trató de reuniones publicadas en forma de entrevista que buscaban conocer opiniones externas sobre diversos temas de arquitectura. Auca hizo un notable esfuerzo para dar a conocer los principales sistemas de financiamiento habitacional y las alternativas sobre adquisiciones de vivienda popular. Del mismo modo, los concursos nacionales fueron un tema muy difundido. Varios de estos correspondían a proyectos de vivienda colectiva impulsados por el Estado. Durante este periodo, la revista realizó numerosas aproximaciones a la teoría de la arquitectura. Un artículo importante fue Caminos de la arquitectura actual de Raúl Farrú. Se trataba de un texto crítico que reflexionaba sobre la sociedad de masas, el carácter de la arquitectura de los últimos años y su lenguaje. El valor de este texto reside en que por primera vez se le concedía a la arquitectura moderna chilena su capacidad de desarrollarse en un medio internacional diverso, y es el primer texto que intenta una clasificación crítica para edificios chilenos de la época. A continuación se publicó Panorama 66. Se trataba de un artículo que publicaba obras chilenas de mismo diseño clasificadas según su función. La revista prefirió, en este caso, no hacer una clasificación analítica, pero reconocía que estas obras representaban lo que llamaba una diversidad manifiesta, propia de los complejos fenómenos que surgen del desarrollo social y cultural chileno y la influencia de los
acontecimientos universales. La revista tuvo predilección por publicar los conjuntos habitacionales que se realizaban en todo el país. Se trataba de emprendimientos mayores y complejos que mostraban la capacidad de diseño a gran escala de los arquitectos chilenos y las posibilidades estatales de concretar organizadamente una serie de demandas sociales. Se destaca en este caso la remodelación Concepción, hoy llamada Baicaví, realizada por TAU, esto es el Taller de Arquitectura y Urbanismo, entre otros conjuntos. En correspondencia a su interés por los asuntos de actualidad, AUCA presentó algunos temas que divulgaban cuestiones de la ciencia, la tecnología y las referidas a la informática. Las crisis universitarias de la época, que es a fines de los 60, fue seguida con atención por la revista. El artículo Una voz de protesta reconocía los argumentos de la protesta estudiantil y el fragor de las discusiones universitarias de esos años. Segundo periodo, participación y creación social, 1970-1973. A comienzos de 1970, el ambiente político del país estaba enrarecido por las elecciones presidenciales de septiembre de ese año. La posibilidad de que la izquierda tomara el poder se veía como una alternativa más que cercana en perjuicio de los intereses conservadores. AUCA dio por primera vez una opinión editorial de sesgo político cuyo contenido auspiciaba la posibilidad de que el resultado de esa elección provocara cambios profundos en el país. En ese contexto, la revista estimaba que la arquitectura, más allá de los recursos formales, tenía finalmente la posibilidad de materializar su objetivo social y su contenido humanista. Se trataba de un objetivo ético que se había acentuado ante el debate ideológico de la década de los 60 y que la propia revista había argumentado a través de su línea editorial. AUCA reaccionó en contra de la brecha creada por las estructuras capitalistas en las clases poderosas y las mayoritariamente populares. El reflejo de las consecuencias económicas sobre la segregación espacial de la sociedad chilena era uno de los temas que necesitaba una urgente intervención. La revista promovía a la participación social como parte del proceso de diseño e hizo un llamado a los arquitectos para hacer del ejercicio profesional un modo especializado e interdisciplinar determinado por esas circunstancias. La revista opinaba que el entrante gobierno de la Unidad Popular tenía como primera misión restablecer la confianza pública para que la estabilidad política y las fuerzas económicas se concertaran como recursos indispensables para el saneamiento de la economía nacional. En esas circunstancias, la revista manifestaba su entusiasmo por sumarse a un proceso que aspiraba a transformar radicalmente las bases institucionales, trabajo que exigía la participación creativa y el compromiso ético y profesional de los arquitectos. A partir del triunfo de la Unidad Popular, AUCA emprendió un rumbo que asoció a ser arquitectónico y participación popular. En el número 20, a los pocos meses después de asumir el nuevo gobierno, mostró esta intención en una sección llamada Banco de Ideas, ideada por el pintor Roberto Mata, que concentraba el espíritu de participación multidisciplinaria artístico manteniendo un tono propositivo. En esas circunstancias, la revista manifestó su entusiasmo por sumarse a un proceso que aspiraba a transformar radicalmente las bases institucionales. De modo que se trataba de un trabajo que comprometía la ética y la profesionalidad de los arquitectos. Para entonces, varios miembros del equipo editorial estrecharon sus lazos de colaboración con el gobierno de Salvador Allende. En este caso, por ejemplo, aparecen en la foto Abraham Chapira y Miguel Launer explicando al presidente Allende la exposición de la Villa Expo del año 72. De este modo, sus artículos, su gráfica y su tono editorial se transformaron en un canal profesional de participación excepcional que comprometió al ambiente arquitectónico chileno. La revista apoyó la democratización del espacio público. La vivienda y las políticas habitacionales fueron el centro de su atención. Así, el impulso a la solución del déficit habitacional emprendido por el gobierno de la Unidad Popular fue una empresa que tuvo difusión en una serie de artículos que trataron temas de índole productivos e industriales. Asimismo, el artículo Tipología de la vivienda intentaba definir un enfoque concordante con el momento histórico que atravesaba el país, capaz de infundir, a través de la arquitectura, las virtudes humanas y mejorar la calidad de vida en concordancia con el momento sociopolítico. La publicación del concurso internacional Área de Remodelación en el Centro de Santiago, llamado por la Corporación de Mejoramiento Urbano, evidenciaba el interés por hacer del centro de la ciudad un lugar que aunaba el progreso arquitectónico y urbano con el mejoramiento habitacional y infraestructura. Fue el último proyecto que imprimía una idea paradigmática y que reunía las aspiraciones sociales con los ideales de la arquitectura y el urbanismo moderno, en una estructura urbana preexistente. Asimismo,
Divulgó los principales hitos del gobierno popular, como el edificio de la UNTA, emblema arquitectónico y político proyectado y coordinado y dirigido por varios miembros del comité editorial. La dirección pasó a manos de Raúl Farrú. AUCA fue ampliando su producción más allá del grupo fundacional, realizando un ejercicio de especialización tecnocrática y tomando distancia de las preocupaciones sociales originales. A partir de entonces, la línea editorial recondujo el debate. En reemplazo de sus objetivos, la revista puso atención sobre aspectos más disciplinares como el transporte urbano, las ordenanzas, la enseñanza de la arquitectura, desarrollo urbano, actualidad nacional e internacional, aspectos regionales, tecnologías, energías pasivas, etc. Esta cuestión se reflejó en su gráfica publicitaria, cada vez más técnica y menos promocional. El diseño de las portadas, por ejemplo, se inclinó por composiciones que acentuaban un tono estético más abstracto. Para el caso, secciones como actualidades y concursos, en ausencia de contenidos sociales, se hicieron protagonistas de una época incierta. En este sentido, la línea editorial perdió continuidad y la revista adquirió un tono más bien informativo. Para entonces, la suerte de varios arquitectos ligados a la revista cambió. Unos fueron exiliados, otros relegados. No obstante, algunos permanecieron, tuvieron una intensa actividad profesional, cuestión que les permitió mantener viva la publicación. Ese fue el caso de Cárdenas, Kovacevic y Farrú, sociedad que hizo una aportación importante a la supervivencia de la publicación. En este periodo, la revista minora su responsabilidad política, abandonando la aportación crítica de la opinión pública. Contra la crisis económica, el entrante gobierno militar orientó las políticas económicas hacia el libre mercado. Con un sentido pragmático, se observaron las nuevas políticas de acción pública y privada, sus problemas de densidad urbana, los límites de crecimiento de la ciudad y el cambio de fisonomía del paisaje urbano, entre otras, todas materias que daban cuenta de las nuevas orientaciones ideológicas y económicas. La creación de las Bienales de Arquitectura en 1977, eventos disciplinares que registraban la actividad de la arquitectura atenta a las actividades políticas y sociales, interpuso una nueva manera de observar la profesión y la enseñanza de la arquitectura. Estos encuentros fueron materia de amplia divulgación en AUCA, entendidos como espacios de reflexión disciplinarias, crítica y denuncia, inmersos en un contexto político restringido. Tras el golpe de Estado, las políticas sociales tendieron a desaparecer y con ellas las arquitecturas de grandes conjuntos residenciales auspiciadas por las agencias estatales. Durante este periodo, la actividad de la arquitectura tuvo un giro importante en su divulgación. La revista dedicada al Panorama 77 hacía un segundo intento por catastrar el estado de la arquitectura nacional. Este balance destacaba los fenómenos de carácter urbano más que las realizaciones aisladas, marcadas por el desarrollo centralizado en desmedro del crecimiento de las regiones. Asimismo, subrayaba las políticas asociadas al problema habitacional, la revalorización de las áreas de esparcimiento, sitios históricos, la evolución de la ciudad. En este sentido, la incapacidad de hacer ciudad que denunciaba la revista era una crítica sobre las últimas realizaciones habitacionales. En este contexto, aumentó la publicación de edificios de departamentos en altura y condominios destinados a una clase más acomodada que, sin necesidad de apoyo estatal, añadían nuevas formas de agrupación, nuevas tecnologías y un uso social más exclusivo. En consecuencia, la arquitectura implementó el cambio de la imagen y el significado sobre lo social y lo económico. Aunque se mantuvo una representación funcional de los proyectos, la producción arquitectónica incorporó nuevas tecnologías asociadas al abarataje empresarial, económico y privado. Ese fue el caso de los nuevos centros comerciales que se ubicaban en sectores de estratos altos o del patio comercial o del edificio Caracol, que eran equipamientos que privilegiaban el aprovechamiento de la estructura interior de la ciudad sin atención sobre el espacio público. En el mismo sentido, la utilización de los ascensores panorámicos o el uso de sistemas de muro cortina pasó a originar una arquitectura más anónima que se fue insertando fehacientemente en la trama urbana. En este sentido, la publicación de las Torres Centro Santa María fue convertida en un ícono arquitectónico que sentaba sus bases en el despegue económico, aunque denunciaba la colisión inquietante con el entorno construido, fundando así la crítica sobre los despropósitos contextuales de la arquitectura moderna. Paulatinamente, la revista fue revelando las traumáticas transformaciones formales a las que las nuevas ordenanzas sometían a los edificios. El desajuste de las nuevas intervenciones con su entorno criticaba la calidad de las últimas transformaciones ideales. Sin embargo, en términos generales, la revista tenía como propósito seguir presentando proyectos cuya calidad, coherencia e interés aportaban a la consolidación de los ideales modernos, a la continuidad del tejido urbano, a la atención sobre sus interacciones sociales. Para el caso del conjunto Siete Hermanas, de los arquitectos Bosch y Elton, era un ejemplo paradigmático.
De igual forma, la atención sobre los problemas de la ciudad siguió en el centro del debate. A los antiguos problemas se agregaron la colisión histórica de los espacios y edificios nuevos y viejos, la congestión vehicular, la contaminación acústica y del aire. Los análisis acentuaron también los problemas de expansión urbana, déficit habitacional, presión demográfica, concentración económica, segregación social, metropolización, desequilibrios regionales, subdesarrollo, etc. Listaba de factores bajo los que subyacía el interés por realizar un cuestionamiento profundo a la gestión urbana del momento. En ese marco, el control sobre los límites urbanos, la recuperación de los espacios cívicos y de recreación, la reorientación del uso de la clase urbana y la recuperación del carácter de los barrios parecían parte de la solución coyuntural del problema sostenido desde las circunstancias sociales en pleno desencuentro con el momento político. La recesión económica de 1982 afectó gravemente la actividad de la construcción. A partir de ese año, en correspondencia a la crisis, el tiraje bajó un promedio de 2 números. La revista, a pesar de las dificultades editoriales, permaneció atenta a las transformaciones que se desarrollaban en un mundo atraído por el progreso en una muestra evidente por mantenerse vigente. Aquí caben los problemas que incorporaban nuevas tecnologías capaces de alterar significativamente la ciudad para mejorar el progreso. Del mismo modo, la aparición de la informática comenzó a instaurarse una nueva temática. Por lo mismo, la utilización de nuevos sistemas energéticos destinados al acondicionamiento ambiental era materia que ocuparon nuevos espacios editoriales. Del mismo modo, por primera vez, el tono historicista apareció como tema recurrente. En concreto, la sección Patrimonio se inició en el número 34 y se prolongó hasta el número 50-51. En términos generales, la revista puso un elevado interés en las cuestiones patrimoniales y culturales tanto de la capital como de las regiones, aportando un elevado interés por publicar proyectos que ensayaban el rescate de un patrimonio nacional asociado también a la arquitectura moderna. Otro factor de diversificación temática fue el que puso atención sobre proyectos extranjeros. En ese marco, la revista internacionalizó el debate y se presentaron temas provenientes de Europa y Latinoamérica, desde donde arquitectos exiliados, algunos miembros de la revista, seguían colaborando. En consecuencia, por una parte se ampliaba el espectro de la divulgación disciplinar, incorporando a la revista y a la realidad chilena en un concepto amplio, pero por otro diluía la atención sobre los problemas propios. En un margen y hacia el final, la revista abarcó un nuevo debate que interrogaba la vigencia del ideario racionalista, el postmodernismo. La aparición de un nuevo movimiento exógeno que interrogaba la validez de aquellos principios en beneficio de una tendencia que ahora se situaba en la historia y sus tensiones localizadas en lo clásico, la nostalgia y lo vernacular. La revista dedicó varios foros para dilucidar estos contenidos, para intentar de alguna manera separar lo que ya parecía la defunción de la arquitectura moderna. La falta de estabilidad económica incidió en la baja de auspicios publicitarios que sustentaban financieramente la revista. Para el año 82, año de la crisis, la revista apenas tuvo 9 avisos publicitarios. Su último número, el 50-51, llegó para celebrar los 20 años de la revista, publicando todos sus sumarios, pero también para cerrar uno de los capítulos más intensos de la divulgación independiente de la arquitectura chilena. A pesar del auge económico, en 1986 devino el agotamiento del proyecto editorial. Así las cosas, el esfuerzo del comité de redacción, sin remuneraciones y ocupado de la vida profesional y docente, terminó por ceder. Ahora termino. AUCA fue una revista de reflejo institucional, del mismo modo que reflejaba intereses universitarios sustentados en el arquitecto integral, base de la reforma de 1946 de la Universidad de Chile. Un intelectual de sus fundadores expresó no obstante fidelidad a las políticas institucionales de las que sus miembros dependían profesionalmente. De este modo, el papel del Estado y la publicación encontraron un cauce común que divulgaba en distintos grados los intereses basados en el bienestar general y en la democratización del bienestar, de la modernidad. En este sentido, en el transcurso del tiempo y en concomitancia con su contexto político, la actividad de la arquitectura mostrada en la revista cambió de lo social a lo comercial, de lo participativo a lo restringido, de lo popular a lo selecto. Desde un compromiso social que tiene sus comienzos, la revista pasó a tomar un papel más neutro en su etapa final. Aquí la actividad editorial requirió un tono cuidadoso que marginó el discurso social hasta centrarse en problemas disciplinarios. La crítica y el tono propositivo, característico de sus primeras 2 etapas, se modificaron en beneficio de la divulgación arquitectural más aséptica. Muchas gracias.
gracias a todas las personas que están aquí presentes, especialmente a Fernando Portal, Pablo Brignoli y Andrea Lafro por uno de los montajes más excepcionales que ha tenido que Stamp and Font dentro de lo que ha sido el proyecto, y más excepcional todavía desde lo que significa empezar a incluir la perspectiva del Cono Sur en este proyecto, donde a lo mejor podríamos también agradecer a una cuarta persona que podría ser Daniel Talesnik, que estuvo años atrás ya con el tema de incluir a AUCA en una segunda edición del proyecto, que ahora Fernando está, que saca una nueva edición ya desde nuestra visión, digamos, desde el Cono Sur, más amplia. También hablar por este lugar tan significativo, por ejemplo, este escritorio que diseñó Carretón para la multa del año 71, y todo lo que significa, gracias a su invitación, a que puedo decir algo con sentido. Voy a intentar. Para empezar la presentación, más o menos voy a citar a Fernando en el día de la inauguración, cuando él se refiere a que el proyecto Stamp and Font, y sobre todo plantearlo acá, la selección de la revista del Instituto Tecnológico de la Corfo y las políticas de la Corporación de Mejoramiento Urbano en AUCA y en INTEC, en ese momento, con estos personajes tan señeros, significaba no solo una mirada nostálgica sobre este super pasado que tuvimos y que no nos hemos dado cuenta, sino que cómo eso nos puede hacer ver hoy día cómo podríamos transformar el sistema de representación social en relación a lo que podríamos ser, de lo que fuimos. En esta visualización me interesa tomar en consideración que la mayoría de estas transformaciones, que son latitud y cronología, de los años 20 a los años 70, dentro del modelo Estado de Desarrollo, me parece fundamental considerar estos movimientos dentro de ese periodo, y cómo los reformistas ingresan en ese periodo, la reforma de la posguerra de la arquitectura integral. ¿Sí? Sí, gracias. La reforma de posguerra de la arquitectura integral es un principio incluso que trasciende la idea de nacionalidad. Acá en Lima, el 47, cuando se reúnen las escuelas de México, Chile, Argentina, Uruguay, para generar un movimiento sobre la arquitectura integral. Gracias. Después de la Segunda Guerra Mundial, que, como les decía, dentro de los técnicos y arquitectos, hacia el 45, hacia los 60, trasciende la idea de nación. Ella es una cosa continental, como un poco lo que se trata de rescatar hoy día. Esto es algo que una vez se me olvidó hacerlo, y hasta el día de hoy me arrepiento, que es explicar un poco cómo organizar la información a partir de una sociología de la producción simbólica y los campos de producción simbólica, donde el eje más marginal, pero la vez más complejo, es la formulación del discurso, la epistemología, y cómo este discurso tiene la capacidad de articularse en interfaces y dispositivos, es decir, mecanismos que construyen relación a partir del discurso, cuando el discurso sale de estas dos o tres personas hablando con un discurso muy complejo a socializarse. Hay un punto intermedio que es el dispositivo o la interfase, que eso podríamos decir un poco el rol de las publicaciones, hasta que se constituyen excepcionalmente, en situaciones realmente excepcionales, como sistema de representación social, o lo que conocemos más tradicionalmente como instituciones. Y por supuesto, dentro de todo este ámbito, para nosotros, cómo incide o participamos de un ámbito más globalizado. Bueno, dentro de la selección, por supuesto, el contexto en que surge AUCA, y felicito a Pablo Fuentes porque realmente es muy difícil hablar de algo tan complejo como lo que fue AUCA, tan grande. Así que solo puedo agradecer. Pero quería señalar, por ejemplo, que el contexto de AUCA del 65 hasta mediados de los años 80, la misma generación de la revista AUCA, a mediados de los 60, es una cooperativa que está dentro de estos conceptos de arquitectura integral, de trabajo en equipo, muy importante, y que surge justamente cuando el grupo de profesores reformistas del año 46 sale de la universidad porque no pueden seguir con la reforma actualizada para los 60 y siguen con este espíritu colectivo. Ahí crean la cooperativa AUCA. Muy interesante el concepto de cooperativa que dio origen a la publicación. Y rastreando el origen, cuando se crea la revista, todo este periodo en que la Universidad de Chile, en conjunto con la Universidad de Lima, etc.,
están por esta defensa de construir este sujeto, este arquitecto integral después de la Segunda Guerra Mundial desde el Cono Sur. Vemos acá como mucho más literal la reforma de la arquitectura integral, con este ángulo del hombre, la naturaleza de la materia, ¿cierto? Con todas las referencias que ellos tenían de las tendencias de la arquitectura integral de Bartek en el Bauhaus y Hannes Meyer, principalmente, las ideas de trabajo en equipo y de la arquitectura de Le Corbusier, perfeccionadas por el doctor García Tello, la influencia del CATAP de Barcelona, de la escuela nueva y la escuela activa, tanto la experiencia chilena como española e italiana, una referencia al grito de Córdoba, la reforma universitaria del principio del siglo. Esta es como la prehistoria de AUCA, de acá viene AUCA, de este espíritu de grupo y de trabajar de manera orgánica que necesitaba el arquitecto para resolver los problemas del subdesarrollo. Ese es un poco el desafío de la posguerra de estos reformistas. Y por eso un poco vemos toda esta complejidad y sistema de trabajo en AUCA también, de aquí venía. Un poco también revisando lo que podría ser la prehistoria de AUCA, cuando estas personas son estudiantes, lo que tienen de referencia, por ejemplo, el boletín del recién creado Colegio de Arquitectos, pero también sus propias publicaciones, como la primera exposición de lo que se estaba haciendo en la reforma. Y internamente, dentro de la Escuela de Arquitectura, el boletín Nueva Visión, para generar esta discusión muy fuerte, en ese momento muy necesaria. Fuera, estos mismos estudiantes crean el Grupo Plástico de Arquitectura y tienen una columna en la revista ProArte, que les permite. Y al mismo tiempo, una revista que había sido fundada en ese momento, en 47, por antiguos reformistas de los años 30, como Nacho Redondo, como Guevara, etc., Arquitectura y Construcción, también entrega una columna, casi en todos los números, para que los reformistas cuenten lo que era la reforma dentro de esta gran prestigiosa publicación. Incluso dentro de la misma oficina de Arquitectura y Construcción, los estudiantes reformistas tenían un espacio para discutir paralelo a lo que era la Escuela de Arquitectura. Y como les decía, la misma Arquitectura y Construcción que habilita a estos jóvenes, que después van a ser AUCA, también había nacido en un momento en que reformistas como Enrique Guevara y Parragué, sobre todo Guevara, expulsado de la universidad después del periodo de reforma, fundan la mítica arquitectura en el 35. Y un nuevo intento también lo vemos acá entre medio en la revista del Centro de Alumnos de finales de los años 30, que intenta una reforma fracasada, pero por lo menos sale la revista de la Escuela Nocturna de Obreros, que creo que sigue funcionando hasta el día de hoy, de esta manera, la Escuela Nocturna para Trabajadores de la Construcción. Ahí está Euclides Guzmán y Eduardo Yadlik en el Centro de Alumnos, que van a ser personajes que van a volver a aparecer. Y ahí tenemos este salto de los 30 al periodo que estamos analizando, de los 60 y 70, contexto de generación. Seguimos ahora de otra manera de lo que eran estos reformistas como Guevara a fundar esta institucional revista que le da espacio a los reformistas. Por el otro lado, desde la reforma de arquitectura integral a la fundación de la cooperativa AUCA, hay un espacio de encuentro después del golpe militar entre este reformista de los 30 y un reformista de los 40, que es Osvaldo Cáceres. Enrique Guevara se unen después del golpe militar a formar una revista que se llama Arquitectura 3 Ensayos, en situación muy precaria. Guevara con Parragué se ponen de acuerdo, está totalmente desinstitucionalizado, se podría decir, y quieren hacer una revista solamente de 3 números con un ensayo de Guevara, otro de Juan Borges, ya fallecido, con autorización de Isidro Suárez, y un ensayo de Osvaldo Cáceres que viene de la generación del 46, Arquitectura 3 Ensayos. Y aquí vemos un poco justamente el quiebre fundamental de este discurso dentro del Estado desarrollista al cambio del modelo libre mercado del 75 en adelante, con grandes repercusiones para el espacio público. Y algunas publicaciones como el Museo de Arte Contemporáneo, que se transforma en el Instituto de Arte Latinoamericano en el año 71, que desaparece en el 73, las publicaciones de la Universidad Técnica del Estado, que dirigía Enrique Guevara, también en el periodo de reforma, y las publicaciones del INTEC, del Instituto Tecnológico de la Corfo, dirigido por Guy Boncier, de la UNO, con la participación de Stafford Beatle. Arquitectura 3 Ensayos, que sale a final de los años 70 y que continúa ya sin llevar hasta finales de los 80. Los primeros 3 ensayos son a finales de los 70. Había nacido justamente en Osvaldo Cáceres de la generación de arquitectura integral, cuando es detenido en Concepción. Él es uno de los fundadores de la Universidad Técnica de la Escuela de Arquitectura de Concepción, no en la Universidad de Río Vivo. Él es detenido y en los centros de detención, él pensando que van a matar, empieza a escribir una historia general de cuando la arquitectura es la herramienta para construir lo que entendemos como identidad nacional.
la arquitectura de Chile independiente, mientras está preso. En distintos campos, a veces en una cárcel, a veces en un estadio, pensando que lo van a matar, empieza a sacar estos borradores, del que solamente había 4 copias manuscritas a enero del 74. Aquí hay un boceto de Osvaldo del edificio Copelec de Juan Borges para este libro y otros más, que bueno, Fuentes editó hace 5 años atrás, después de un silencio de 30 y tantos años, que esta obra monumental no había sido editada. En paralelo, el rol que está jugando para entender un poco lo que significaba el periodo estatal desarrollista como el del libre mercado en el contexto de la revista de los años 70, la revista del Colegio de Arquitectos, a pesar de que estuvo en contra en un momento final, en contra de lo que era la Unión Popular, varios de sus miembros, sin embargo, el Colegio de Arquitectos le entrega a la Junta Militar una publicación donde quieren seguir con la idea de la ciudad como organismo vivo, seguir con el plan intercomunal de Santiago que se había gestado desde los años 50, para entender un poco que, independiente de las posturas políticas de los arquitectos, todos tenían esta conciencia de la ciudad como organismo vivo proyectada a largo plazo. Y aquí está este libro que le entregaron a la Junta Militar, lamentablemente un poco más chico que le entregaron los economistas que hay que estudiar en Chicago. Sabemos cuál fue el que quedó después, obviamente del 75 en adelante. Ya el suelo no tiene restricción de uso según el mercado, y toda esta idea de la ciudad como organismo vivo pensada a 40 años va desapareciendo, y va a ser justamente un poco entre comillas en el caso de AUCA, cuando la revista del Colegio de Arquitectos empieza a sigue la discusión sobre defender esta ciudad pensada como organismo vivo, todo conectado con todo, pensada a largo plazo. Por lo menos hasta el final de los 70 sigue este debate en la CA. La CA, de todas maneras, aunque su origen durante paralelo a la reforma 68, no tiene la complejidad que puede tener AUCA en ese momento, ni el alcance. De todas maneras es un hito. Eduardo Yandiki había sido presidente del Colegio de Arquitectos en un momento, decía hacer la CA como la conocíamos nosotros más o menos en los 70. El 68 él había sido dirigente del centro alumno de la época de final de los años 30, y bueno, presidente del Colegio de Arquitectos, muy importante, el Colegio de Arquitectos del 44 hasta que subió los colegios profesionales en los 70. Entonces, este es el canal también después del golpe militar para seguir defendiendo este proyecto 40 años de la ciudad como organismo vivo. Sabemos que pereció frente a la liberación del suelo del 75 en adelante. Y también para decir que de todas maneras la revista del Colegio de Arquitectos contribuye también a este espíritu de época, también a finales de los 60, principios de los 70. En el momento en que los profesores son expulsados o renuncian en el año 64, hay un grupo de profesores que están en contra del modelo de arquitectura integral, que quiere las especialidades, pero que de todas maneras están con este compromiso de la universidad, de la ciudad, que quieren, bueno, aquí está el plan de las especialidades, que fue el que quedó después de ese plan integral del 64 en adelante. Y en esa época, hasta el 72, publica la revista Planificación. René Urbina, qué sé yo, el decano reformista Kuznetsov en el 68. De todas maneras, aunque ellos tenían esta tendencia a la especialidad y estaban en contra de la idea de la arquitectura integral, se distingue de todas maneras este compromiso social. Por ejemplo, en Planificación, cuando la gente sin casa se toma el campus de agronomía de la Universidad de Chile y se toma el campus de arquitectura en Cerrillos, ellos publican la declaración de la Facultad de Arquitectura dirigida por Kuznetsov en la reforma del 68, y la de agronomía. Agronomía pide el desalojo, mientras que Urbina con el DEPUR coordina un trabajo con los pobladores, la Nueva Habana, y lo publican para que no compare, nosotros arquitectos tenemos otro punto de vista. Entonces, aunque ellos seguían la idea de la especialidad de la arquitectura integral, de todas maneras se distingue una postura muy distinta en la continuación de lo que puede ser la publicación institucional de la Escuela de Arquitectura. Y en paralelo, lo que podría ser, y aquí es un riesgo mío, lo que podría ser una continuación de esta arquitectura integral en la institución, después de que salen los profesores integrales del 64, es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de Valparaíso. Al año 68, la Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile de Valparaíso. Aquí está la planta y ahí se ve un poco lo que estudiaron. Esta es muy excepcional porque ellos deciden descolgarse de la reforma universitaria de la Universidad de Chile nacional en ese momento, el 68, porque encontraban que estaba muy atrasado. Encontraban que lo que le estaba tratando de enseñar a los estudiantes
lleva 40, 60. Entonces, de alguna manera, la Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, Valparaíso 68, tiene una visión para continuar en su escala, también trabajando con la Universidad Técnica de Santa María, con el Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica. Intenta seguir un poco lo que habían sido los principios de la arquitectura integral de la Universidad de Chile de los 50, donde venía la gente de AUCA, pero a la realidad de los 60 y en Valparaíso. Otra revista que es bien importante en esa época, muy complementaria, es la de la Cámara Chilena de la Construcción, del 62 al 72. Vemos, por ejemplo, cómo excepcionalmente incluso en la revista se explica cómo la lógica de comité de obra se utiliza para incorporar la tecnología informática en la Cormu o en el Persadesco. Es decir, no es solo usar la computación para programar la arquitectura, sino también en un modo horizontal y jerárquico para usarla muy a lo cibernética de segundo orden. Y esas referencias están en la revista, de la Cámara Chilena de la Construcción, con predominio de ingenieros, pero con mucho espacio para todo lo que son las políticas de Cormu, etc. También para la capacitación de los trabajadores de la construcción en los 60 y principios de los 70. Es un complemento técnico muy bueno a lo que es el trabajo de AUCA. Bueno, aquí está un poco, como los primeros números, quería destacar solamente cómo, si bien AUCA hace un tremendo despliegue de lo que era esta idea de la ciudad como el plan intercomunal de Santiago, que se gestó desde el siglo 50 para terminarse en el 94, también vemos ya en el 62 un análisis muy crítico y de apoyo a esta propuesta publicada en la revista de la Cámara Chilena de la Construcción. También había arte hecho por computador, en los números del 71 que se ponían arte hecho por el computador, como para darse una idea. Y en paralelo también están las publicaciones, por ejemplo, de la Corvi, de la Corporación de la Vivienda, que se crea en el 53 cuando ingresa la gente del Plan Regulador Intercomunal. Y cómo la Corvi en el 65 se transforma en la revista de los trabajadores, saca 9 números. Perdón, la revista de los pobladores. La revista de la Corporación de la Vivienda en el 65 se transforma en la revista de los pobladores, saca 9 números. También hay una revista de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. En la revista, se me olvidó decir, en los primeros números de la revista de la Cámara Chilena de la Construcción se habla de la arquitectura integral, según la idea de Grópico, etc., de la contaminación, otras cosas, de los riesgos de pedir dinero prestado internacional para hacer obras públicas. La revista de los institutos de la Chile, que permanece incluso en herencia de la reforma del 45, la de Lilian. En la revista Técnica y Creación, que tiene un tránsito, porque son los últimos años de los arquitectos integrales y los primeros años de las especialidades. En el número 4 me gusta destacar, que también sale en el libro de Osvaldo Cáceres, un artículo de Miguel Launer, donde investiga un poco cómo podríamos hacer una síntesis entre las relaciones culturales propias con lo que es el movimiento moderno, rescatando el trabajo de estudiantes. El obrero constructor también, de finales de los 50 y principios de los 60, editado por la Cámara Chilena de la Construcción, que le ponía mucho énfasis a la capacitación, trabajo de la construcción, y otros, como por ejemplo también otras organizaciones de trabajadores que hacían sus boletines. Otras publicaciones, por ejemplo, aquí también las políticas de la Corfo, que van a ser muy importantes desde la época de los reformistas de los 30, a donde se va a ingresar el proyecto de INTEC, el Instituto Tecnológico de la Corfo, y los problemas que había para implementar estas cosas. El análisis de la Universidad de Chile rescata artículos de la prensa que criticaban, por ejemplo, esta forma de hacer computación nacional, o sea, crear nuestra propia tecnología en vez de seguir importando. Aquí está el despliegue que hizo AUCA sobre el plan intercomunal, que era esta idea donde todos se habían ido poniendo de acuerdo durante los años 50, en seminarios, en tesis, para generar esta ciudad como organismo vivo, incluyendo el metro, que es la última etapa. Bueno, aquí está el origen, a principios de los 50, la tesis, el contexto a finales de los 50, cuando se reúnen el arquitecto Emilio Duarte y otros, para discutir esta ciudad sobre el organismo vivo, antes que salga el plan intercomunal, la publicación de Bioarquitectura de García Tello, que lo marca mucho. De hecho, el decano de Arquitectura y Tecnología de Valparaíso fue ayudante de García Tello de Bioarquitectura de Santiago, las tesis sobre la población y salud y las temáticas. Y por supuesto, la revista del Colegio de Arquitectos también seguía antes y después del golpe, y llegamos a la otra publicación, que es lo que yo les decía, desde el concepto. Ahora ya no es la Bauhaus de Hannes Meyer y Tibor Weiner la que plantea la idea del arquitecto integral, sino que ahora es la referencia de Bolsier de la U, que ingresa a la Corfo, se institucionaliza en Chile
esta idea. Justamente cuando Stafford Beer, el informático, llega a Chile a trabajar, plantea la idea de los modelos de sistema viable, que se pueden dividir en 3 elementos: el espacio de decisión, la tecnología y el medio ambiente. Cosa que ya podemos ver en el plan de la arquitectura integral del 45, lo vemos en esta división. Y otro hecho excepcional, cómo determinar el valor de uso de la estética a través de lo que en ese momento llama interfase, para coordinar todo esto que está haciendo el Instituto Tecnológico de la Corfo, el INTEC y el proyecto CyberSyn. Bueno, también la revista órbita que habla de lo que está haciendo el INTEC. Aquí está la revista del INTEC, dirigida por Monsier, un documento de la Corfo donde se explica el proyecto 5, el sistema viable, y destaco también los manuales de diseño que son publicados por el Centro de Alumnos de la Escuela de Diseño de la Chile, que son sus ayudantes. Pero antes de ser ayudante, muy formación de la UN, Monsier obliga a Walker y compañía a estudiar economía y política en la facultad antes de dedicarse al diseño industrial. Entonces el Centro de Alumnos que publica los manuales de Monsier en la escuela antes de trabajar con él en la Corfo. Y la referencia, aquí está lo que podríamos llamar como el sistema viable de la reforma de la arquitectura integral, que es de donde va a surgir después la forma de pensar de la gente de AUCA, y una concordancia con la gente del INTEC, con el discurso de Monsier, que también van a colaborar contemporáneo, como una segunda etapa, se podría decir. Tenemos una influencia de Hannes Meyer acá y acá una de Monsier de la UNA en el INTEC, como señalaba Fernando la vez pasada, ya dentro del sistema de representación. Y lo que pasa después, un poco, la necesidad de memoria que recarga el lleva a Cáceres cuando hacen arquitectura de tradicional al final de los 70. Bueno, gracias. Buenas noches. Quiero en primer lugar dar las gracias al equipo curatorial de Cliff Stanford por la invitación. Agradecer generosamente esto que ya se remonta creo que al año pasado, antes de la publicación de Fondar, así que bueno, en principio muchas gracias. Mi presentación, la verdad, quizás sonará como un poco un déjà vu de lo que presentó Pablo Fuentes, porque los temas son bastante parecidos, pero en el fondo me interesa complementar quizás y enfatizar en algunos puntos que pueden ser interesantes. A diferencia de arquitectura y construcción, que entre los años 45 y el año 50 habían sentado las bases del movimiento moderno y su democratización en las esferas del Estado, augurando esta nueva arquitectura como la que terminaría por gustar en un futuro más o menos próximo, AUCA transitaría en la práctica de la modernidad. El devenir de esta publicación, iniciada hacia el año 1965, estaría marcado por el ejercicio profesional de sus editores, motivo por el cual gran parte de ellos había renunciado masivamente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile el año 1963, cuando verán profundamente alterada la propiedad de ejercer con libertad su oficio. Sobre su origen, AUCA tendrá como objetivo divulgar la obra que se está realizando en el país y que es cercana a las competencias adquiridas en la formación académica profesional, derivadas de la matriz de un trabajo colaborativo transferido por Tibor Reiner el año 1946 desde su experiencia previa junto a Hans Meyer en la escuela de la Bauhaus en Dessau. A juicio de José Medina, que luego de una pasantía por la oficina de John Dinkelspiel y Roach en Houston, se incorporaría como secretario de la redacción de la revista AUCA el año 1968, la publicación no contemplaba entre sus deberes el rol de divulgar la arquitectura que se estaba realizando en el extranjero, ejemplificando en las publicaciones Casabela o La Trasandina Suma, sino describir las competencias del medio profesional y reconocer la sustancia de un proceso arquitectónico que se vivía en Chile durante la década de los 60. AUCA se enfocaría en la difusión de 4 ejes centrales resumidos en la sigla del mapuche indómito que la identificaba como publicación: arquitectura, urbanismo, construcción y arte, estableciendo a la vez un importante énfasis sobre el tema regional. Estas serán las directrices que dirigen el acontecer de la revista durante los 20 años de circulación. De
forma paralela, la comunión de estas temáticas en el correlato editorial iría perfilando un incipiente debate teórico que se abordará en distintas perspectivas en sus 50 números editoriales. La revista publicará 48 ejemplares físicos, siendo 3 de doble edición, con un aproximado de 4.000 páginas en total. Su primer año alcanzará una frecuencia de 4 números, lo que se reducirá hacia el 68 y el 70. Entre el año 71 y el 73 se verá afecta por los problemas económicos y políticos que acontecen en el país, rebajando su tiraje a 2 editoriales, terminando el año 73 con un ejemplar, el 24-25. Posterior al golpe de Estado, oscilará entre 1 y 2 números hasta el año 77, en que el impulso a la primera Bienal de Arquitectura aumentará una periodicidad a las 3 unidades anuales hasta el año 81. Luego de esto, con la crisis del 82, reduciría nuevamente a 2 ediciones por año, concluyendo en octubre del año 1986 con una sola edición. En cuanto a su tendencia, la revista tendrá una vinculación política evidente. Aunque uno de sus principios radica en la autonomía editorial, los temas divulgados se corresponden con un profuso clima de implementación estatal. A juicio de Miguel Launer, esta cercanía entre la revista y las corporaciones gubernamentales, principalmente la Corvi y la Cormu, no impedirá mantener un lenguaje natural y crítico sin ningún tipo de censura ni intereses particulares. Sin embargo, a medida que la implicancia y fervorosidad social que antecede la elección de Allende es manifiesta, AUCA se irá aproximando de forma directa a concordar con el programa político de la Unidad Popular, acorde con sus principios éticos sociales. Más allá de una cuestión que atenga al partidismo político de sus editores, existe una convicción de que los cambios originados por el nuevo programa social están estrechamente vinculados con la praxis arquitectónica que durante años han ejercido. Según Abraham Chapira, director de AUCA entre el año 65 y el año 73, los planteamientos debatidos por la revista en los años anteriores serían fuente esencial en los programas habitacionales vinculados al gobierno de Allende. Durante esta etapa de estrecha cercanía de AUCA con la propuesta de gobierno, los artículos divulgados se entrelazan directamente con las acciones que el Estado promueve en materia habitacional y pueden ser vinculados a transferencias y asimilación implícita de la revista con las didácticas extranjeras y principalmente cubanas que durante años anteriores habían sido consideradas dentro de la publicación. Algunos ejemplos sobre esta complicidad quedarían manifiestos en artículos previos como Vivienda y Prefabricación en Cuba, realizado por Roberto Segre en el año 68, o Viviendas Células Transformables del año 70, los que podrían inferir en las primeras sesiones del Banco de Ideas iniciado en el número 20 en el año 71, sección de la revista que establece directrices y propuestas para enfrentar el problema habitacional. Por otro lado, en este marco de externalización y sensibilización de la cuestión chilena en el medio internacional como una medida de difusión del programa político de Salvador Allende, algunos editores de la revista adquieren funciones en los programas de gobierno, cuestión que facilitará el desarrollo de contenidos relevantes a las preocupaciones públicas, ejemplificado en la correspondencia de Abraham Chapira con la Exposición Internacional de la Vivienda, Viexpo, José Medina con el diseño de este edificio, el UNTAC 3, o Miguel Launer en la dirección de Cormu y su implicancia en el concurso Área de Remodelación en el centro de Santiago, entre otros miembros de AUCA que también actuarán dentro del marco estatal. La contingencia del periodo se expresa con claridad en las portadas de la revista. La fuerza productiva representada por el obrero y sus elementos de trabajo se hace visible en las portadas para el número 20, Productividad, o el número 22, el edificio UNTAC 3, que muestran la figura jerarquizada del trabajador y su papel esencial en la construcción del país. A la vez, en el número 21, en su frase "Ahora vamos para arriba", se invitaba al pueblo a conocer el modelo urbano a partir del crecimiento de la altura, pero también a ser partícipes del momento histórico que trasciende Chile, liderado por las instituciones del gobierno como Corvi o Cormu, que trabajan en conjunto para solucionar los déficits habitacionales. O bien, uno de los números más significativos en cuanto a respuesta gráfica crítica sería la portada del número 23, realizada por Bernal Ponce, que manifiesta cómo el pueblo, a partir del proceso habitacional, es capaz de hacer retroceder al modelo capitalista representado en este caso por los hombres con billetes. El golpe de Estado afectará seriamente a la publicación, lo que repercute a nivel personal, como también frente a los contenidos que la revista promoverá. AUCA, previa reestructuración, se aferrará a ediciones monográficas en las que se advierte el vacío sustancial que deja la ausencia de la obra estatal en el área de la vivienda y el urbanismo, directrices esenciales de la revista.
Las temáticas de esta etapa denotan un silencio crítico que es velado por la difusión de temas ajenos a la cuestión política. Inclusive en algunas portadas, como en los números 27 y 28, coinciden con un periodo en que los códigos de lenguaje han sido alterados, aproximándose a la estética de lo universal y de lo abstracto. Esta difícil etapa de reestructuración no será superada hasta el año 77, en el cual la revista participa de forma activa en la difusión de la primera Bienal de Arquitectura. En este contexto surgirá una nueva publicación, la revista Celda, y posterior revista Ars, liderada por los arquitectos Bosa, Lurs, Musar y Elías, entre otros, que pondrá en la palestra el estudio de las teorías postmodernas e historicistas. El devenir de las bienales, que intentarán en una primera instancia hacer un encuentro de cohesión frente a una fractura que imponía la dictadura en el medio profesional, terminará marcando la antesala de una división profesional en el ámbito teórico que se bifurcaba hacia dos caminos. Uno que retrocede hacia la añoranza social, ejemplificado en la obra previa de Corby y de Cormu, y otro que avanza hacia una revisión histórica del patrimonio, pero vacía de significados colectivos. A partir de este momento, el cuerpo editorial de la revista comenzará a perfilar una etapa de objeción hacia las acciones que el modelo tecnocrático impondrá, en cuanto a la inadvertencia estatal sobre la implementación de la vivienda, o bien las oscilantes medidas de planificación que promueven la especulación territorial y provocan las primeras erradicaciones, que individualizan, estigmatizan y excluyen al sujeto, deslegitimando el papel activo de la ciudadanía en las decisiones urbanas. AUCA manifestará el descontexto en números ad hoc a las problemáticas que se hacen presentes en el país. En el número 37, Santiago Metrópoli en Crisis advertía sobre el crecimiento exponencial de la ciudad sin políticas de planificación pertinentes, lo que expandía los límites urbanos hacia los terrenos rurales, o bien en la portada del número 43 del año 81, coincidente con la tercera Bienal y su temática sobre vivienda, en que la estudiante Paloma Castillo expresaba con su dibujo los eslogans que el imperante consumismo promulgaba en una ciudad gris y entristecida. A pesar de la exaltación del consumo que se hacía patente a finales de la década del 70, en 1982 el boom capitalista sufrirá un serio debate producto de la crisis económica que afecta de forma transversal al país. A partir de este año, la revista tendrá serias dificultades para mantener el tiraje de sus números, perdiendo a la mayoría de sus realizadores. Si entre 1965 y 1973 la publicidad comprendía un 30% del total de los ejemplares, de las páginas de ejemplares, desde el año 74 se reducirá hasta el 19% de promedio, y en junio y diciembre del año 82 no contará con más de 9 páginas de difusión comercial. AUCA podrá sostenerse a nivel económico gracias a un esfuerzo editorial o bien a la ayuda directa del gremio de universidades para mantener su frecuencia. Sin embargo, a pesar del problema monetario que la revista percibe, este será subordinado por la constante pérdida de coherencia teórica que se precipitaba de forma exponencial desde la primera Bienal de Arquitectura, alejando tanto ética como cronológicamente a sus editores de un panorama cambiante en el contexto nacional. El cuerpo editorial vislumbrará que los postulados que habían dado origen a la publicación eran supeditados por la profusa teoría extranjera, la acérrima defensa del patrimonio y los contenidos históricos de la ciudad, y la transformación de los programas arquitectónicos dirigidos por la esfera privada, ajenos al ámbito social que la revista concebía. Por otro lado, la publicación del Colegio de Arquitectos, la revista CA, reconducida desde el año 1968, el reemplazo del antiguo boletín, se consolidaba en el medio profesional. Esto se traducía en su mención a la mejor revista de arquitectura latinoamericana en la Bienal de Quito, en noviembre del año 1986, un mes más tarde de que AUCA dejaba de existir. En palabras de Raúl Farrú, director de AUCA entre el año 74 y el año 86, se hizo el último número y se acabó, porque ya finalmente nadie quería seguir. Fue una especie de cansancio general que desarmó al equipo y finalizó la revista. AUCA cerraba así un ciclo de 20 años de publicación ininterrumpida en octubre del año 1986, sin avisos editoriales ni ningún tipo de despedida, tan rebelde como las siglas indómitas que la caracterizaron. Gracias. Bueno, gracias a los panelistas. Antes de abrir las preguntas a los asistentes, me gustaría como lanzar como la primera piedra al debate acá.
Principalmente tratando de situar la conversación en el tono un poco de la exposición Cliff Stanford, en el sentido de que es una muestra de revistas radicales, y principalmente sobre un tema que ha sido constante, yo creo que en las presentaciones, que me gustaría que pudiéramos mejor profundizar un poco más, que de alguna manera ha quedado como un poco en evidencia que una revista como AUCA de alguna manera nace y de alguna manera tiene su sentido frente a una sociedad chilena que se diagnostica en situación de crisis, o sea, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de modelos de ciudad, etcétera, etcétera. Y que eso de alguna manera influye sobre o busca remecer algún quehacer arquitectónico, y como decía Pablo, ese quehacer arquitectónico en la relación con una determinada práctica profesional. Me gustaría preguntar, o sea, como que se pudieran profundizar en torno a, bueno, en ese sentido, hoy en día, y bajo la luz de lo que fue AUCA en ese momento, ¿qué rol ustedes creen que tiene una revista independiente en este caso, que no formada a representar, como bien decía Andrés, no un gremio como sea, tampoco una publicación universitaria, sino que de alguna manera a los mismos arquitectos? O sea, ¿qué sentido, cuál es el rol que tiene una publicación frente a una situación diagnosticada como crisis? Si podemos abrir quien quiera comenzar. ¿El mismo orden? No sé. ¿Pablo? Cuando Gonzalo nombra la palabra crisis, a mí se me gatilló una idea que yo mismo no lo tengo muy clara, pero no es extraño de que cuando la historiografía de la arquitectura moderna en Chile ubica más o menos el surgimiento de la modernidad en torno al año 29, 30, 31, precisamente el país estaba en un momento de crisis, es decir, estaba bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, con una suerte de presión sobre la divulgación de la prensa, y precisamente en esos años la revista Arquitectura y Arte Decorativo, sometida por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, empieza a cambiar su manera de exponer sus artículos. Por ejemplo, los artículos ya no empezaron a ser firmados por sus autores, sino que se empezaron a ser firmados por seudónimos. Nadie se quería mojar. De modo que no deja, y de hecho nadie se quería mojar, y de hecho los temas pasaron a ser incluso un poco a veces un poco ridículos, ¿no? En el sentido de que había temas como que Santiago era lo más parecido a Atenas, y una serie de fantasías que se publicaron en esa revista. Me acuerdo de un articulista que firmaba Swing, que nadie sabía, desconozco quién era. Pero lo que quiero decir es, no deja de ser interesante de que la modernidad surge en Chile en un periodo de crisis. Y en ese sentido, me parece de que, por extraño que parezca, pareciera que la situación de crisis va siempre amarrada con una completa efervescencia creativa. Y eso que parece una incoherencia, me parece que es un punto sobre el cual yo creo que vale la pena a veces detenerse en ciertos periodos de crisis, porque precisamente esas crisis van a ser detonadoras de algunas expresiones que suelen ser bastante novedosas. La misma revista Arquitectura, dirigida por Georg Parraguer, responde a esa crisis, responde de una manera muy violenta, diría yo, con un alto poder de sugerencia. Me hace pensar también, y quiero decirle que estos periodos también, y esto que aparezca en revistas independientes, la revista Arquitectura 35-73 surge en un periodo de crisis. La revista Arquitectura y Construcción del año 45, precisamente cuando termina la guerra, precisamente post terremoto de 1989, también hace un aporte al tema
y luego Auca en el 65, ¿verdad? Con toda una crisis vivía no solo en la Universidad de Chile, sino ya más bien una crisis a nivel que se olía en el ambiente para un periodo de transformación intenso en la cultura, no solo chilena, mundial. No deja de ser sorprendente, y no deja de ser sorprendente incluso las primeras reacciones ante esa crisis de los años 60, no sean el 68 en Francia, sino que son el 67 en Valparaíso, con tremendas explosiones precisamente de la Escuela de Arquitectura, de la Católica. No sé si estoy contestando, pero ¿cuál es el papel de una revista en crisis? Yo creo que de una revista en un momento de crisis, yo creo que precisamente sin quererlo, las revistas asumen un papel de liderazgo que es tremendamente creativo, y yo creo que son los momentos más intensos. Sí, bueno, yo rescato dentro de las referencias de la arquitectura integral de los 40-50, del constructivismo orgánico de los 60, de arquitectos, diseñadores e ingenieros chilenos que se veían influidos por la vanguardia. La idea era un poco recomponer el sujeto fragmentado de la modernidad del XIX, o sea, el sentimiento, racionalidad y tecnología, volver a juntarlo, y dentro de ese tema del trabajo en equipo hay un principio que es el principio del nodo, que era muy orgánico, frente al módulo, que cada una de las unidades del sistema tiene una función y se complementan. En cambio el nodo, pero sin una unidad, el sistema o la estructura no funciona. En cambio la idea orgánica, que se veía en todo ámbito, modelos de trabajo, etc., tenía que ver con que cada unidad del sistema, cada unidad de la estructura, en potencia tenía todas las características de la estructura. Entonces nadie está en la periferia, nadie está en el centro de la institución, sino que todo es parte, periferia, centro al mismo tiempo. El mismo trabajo en equipo, o trabajar con las personas que van a recibir la vivienda social, también son diseñadores, parte del conocimiento constructivo. Tiene mucho que ver con esta idea de como decía el Timur Weiner al empezar su ramo de análisis arquitectural en la Chile, decía: existen dos enfoques sobre el análisis arquitectural, el metafísico y el materialista. Este discurso tiene un enfoque materialista, que es esta mezcla muy de Meyer entre el materialismo dialéctico y la Gestalt, que después, como siempre, la lleva el tema de la teoría crítica de Frankfurt, pero también el tema del lenguaje de los neopositivistas. Eso está en el discurso de la UL que él trae, y por eso dentro de esa metodología la crisis es algo permanente. O sea, se asume que la crisis es algo permanente, sino que más bien lo que tiene que hacer el diseñador es estar haciendo un análisis permanente de su contexto, formularle preguntas y plantear estrategias, diseño, proyecto. Y también hay una forma más vertical, como la primera serie práctica, y una forma más de jerarquía o de independencia colaborativa descentralizada, más orgánica, más nodal, que es la de la segunda etapa, que tiene que ver con esta misma metodología. Entonces no pueden estar fuera de su contexto si quiere construir esta segunda etapa moderna, digamos, de alguna manera, de reincorporar al sujeto integral o orgánico, qué sé yo. Es parte de su metodología, este análisis, problema, crisis permanente, donde las publicaciones o los sistemas de representación social, en realidad, que es el medio urbano, etc., el metro incorpora también la metáfora del problema urbano y el problema de la circulación sobre la superficie. Son interfaces, como lo que proponíamos siempre y las revistas son interfaces en ese sentido, construyen estas relaciones, mecanismos de construcción de relaciones, donde el espectador también construye lo que recibe. ¿Andrés? Sí. Bueno, yo centrándome un poco también en lo que vimos de la revista, creo que hay dos tipos de crisis que se pueden denotar en esta publicación. Por un lado, hay una crisis importante que tiene participación social. Es la crisis de los 60, una crisis que está cercana a los problemas derivados del déficit habitacional del país, a los problemas urbanos que se tienen, pero dentro de una lógica de un país pobre pero educado, por decirlo de alguna manera. Un país con una voz participativa importante, tanto a nivel de arquitectos como a nivel de estudiantes, inclusive a nivel de pobladores en lo que respecta al Banco de Ideas, que fue una de las publicaciones, un pequeño artículo que derivó de la revista Auca del año 20, en que se invitaba inclusive a participar a los pobladores. Y esto también se denota en la posición que tiene el gobierno de la Unidad Popular de invitar a todo lo que es el proletariado, al obrero, a participar en las decisiones de la vivienda. Esto queda claro en la exposición de la vivienda que se realiza en el año 72.
Y por otro lado, una crisis que no cuenta con esa participación social ni un derecho a expresarse. Esta crisis, para mí, es la auténtica que ocurre durante este periodo, porque la otra era una crisis que iba por soluciones, pero la otra era una crisis velada por la dictadura en sí. Entonces se plantean justamente cuando las ideas de los arquitectos son vulneradas por este régimen totalitario. Es el caso, por ejemplo, del concurso Habitar Chile, un concurso que se realiza más o menos en el año 77, el de la Bienal, en que los jurados del mismo concurso se dirigen directamente a criticar la obra que se había hecho en el periodo anterior, mientras que era una obra que era compartida por casi la mayoría de los arquitectos. Por tanto, yo creo que el rol que tiene una publicación con respecto a la visión de los arquitectos en los periodos de crisis es directamente proporcional a la sintonía que tengamos los arquitectos con el resto de la totalidad de lo que significa la sociedad. Bueno, abro la discusión al público. Para cualquiera de los... Yo tengo una pregunta gruesa. Así. Ustedes que son como expertos en AUCA, y una pregunta que ha estado dando vuelta un poco. ¿AUCA publicó arquitectura radical? ¿O qué es lo que era lo radical de la restauración? Súper grueso. ¿Fue una publicación radical? Quiero hacer un paréntesis. Yo la verdad es que agradezco a los otros componentes que me hayan ayudado a aclararme muchas cosas. Soy el más viejo, pero me siento como un niño de pecho al lado de la vida. Yo no me atrevería a decir que AUCA publicó proyectos radicales. Si lo radical para la época de los 60 eran los Archigram, por ejemplo, no estaba en esa sintonía, por ejemplo. Pero a mí me parece que era tremendamente sí radical el vínculo, la complicidad que había en un equipo editorial bastante extraño, en el sentido de que a ver, voy a mencionar algunas cosas radicales. ¿Cómo era posible que un equipo editorial primero se rotara? Ya es una actitud radical. Es decir, que unos determinados arquitectos fueran tomando cada revista y se fueran cambiando unos a otros, sin embargo mantener un lenguaje coherente, para mí me resulta una operación radical dentro del trabajo editorial tremendo. No puedo dejar de pensar que cómo iba a ser radical que un equipo editorial incluso determinara que otras ciudades hicieran algún número de la revista, algo inconcebible hoy día. Por ejemplo, el número 36 se le encargó a la delegación de Concepción, a la Escuela de Arquitectura de Concepción. Yo me pregunto, ¿hay alguna revista hoy día vigente que le encargue no solo a otro equipo, sino que a gente de otra ciudad que haya el número correspondiente? Que yo sepa ninguna. Entonces, a mí me parece que lo radical no estaba tanto en el proyecto de arquitectura como en la actitud de llevar la revista. Y eso sí me parece de una radicalidad hasta extrema, diría. O sea, era un proyecto completamente nuevo. Estamos hablando de gente que en ese momento tenía en torno a 40, 43 años, con cargos políticos tremendos, cargos de gobierno muy importantes. Miguel Laura tenía 43 años cuando lo toman detenido el 73. Era más joven que yo. Y lo radical en ese sentido, a mí me parece que es la actitud que sobrepasa la arquitectura. Sí, a mí me gustaría tomarlo de otro enfoque, que es las publicaciones de los últimos 10 o 15 años que han rescatado lo que pasó en esa época, que por 20 o 40 u 80 años no se contó. Entonces, y en el caso chileno o sudamericano, un tema mucho más fuerte. En los últimos 10 años el cambio ha sido muy grande. Hoy día tenemos 5 libros de cosas que por 80 años nunca se publicó nada y eran tan o más trascendentes como lo que puede pasar en otras realidades equivalentes. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me llamó mucho la atención, como decía el otro día en una charla del editor, cómo aparece en esta categoría de posthumanismo, para hablar de Hilbert Simon o de Hans Meyer, y lo de lo radical.
Ya decía también la Bucol sobre todos los usos que se le ha hecho al término site specific, por ejemplo, que ya aparecía en los años 90 en cualquier postulación a beca o catálogo. Pero de todas maneras me parece súper interesante que hoy día nosotros estemos dentro de este contexto de necesidad de que hay algo que falta, que se completa en volver a pensar esto, pero no como una nostalgia fetichista, sino que reconociendo que fue otro contexto que lo produjo, pero que también son los pasos que venían antes. Entonces hoy día estas mezclas raras que también no eran las más masivas, estas mezclas raras de marxismo con Gestalt o de Escuela de Frankfurt con el lenguaje de la neopositivismo, qué sé yo, hoy día es muy difícil que se dé de esa manera, pero sí es lo que construyó, lo que hace que hoy día nosotros nos realicemos hacia atrás para decir que aquí falta algo y que nombramos genéricamente posthumanismo o site-specific o radical, creo yo. Es muy usado también dentro de la teoría crítica de Estados Unidos el término radical para hablar de izquierda sin decir izquierda también. Entonces, creo que sí es radical en AUCA en su contexto más que lo que eran las otras publicaciones porque materializa muchos de sus principios más extremos. Es una materialización, nunca nadie cobró nada por hacer la AUCA y tuvo un impacto más fuerte que cualquier otra publicación. En toda la complejidad de la que se hizo cargo, complejidad teórica, metodológica, temática, muy fuerte, pero tampoco hubiera sido sin sus pares o sin sus antecedentes, o sea, eso tampoco lo negó nunca. Y creo que en esa actitud de materializar hasta dónde se pueda llegar y seguir permanentemente reformulando esos principios, yo creo que sí. Bueno, yo un poco hablando de como las entrañas de la revista, de los mismos editores, me llamaba mucho la atención que José Medina, tuve la oportunidad de entrevistarlo antes que falleciera el año anterior, me comentaba la dificultad acerca del número y que en el fondo era como un desafío armar las tiras de los números y inclusive muchas de las portadas a veces uno se planea pensando cuál es el significado de las portadas, por ejemplo el número, creo que el número 19 que sale la portada del aeropuerto, el número del aeropuerto, o el 17. Claro, era una imagen que habían encontrado de Air France y la ponían en la portada porque se acogía un poco a lo que era el número monográfico. ¿Ah? Entonces eran estas cuestiones lo que lo hacían interesante y él contaba un poco que la revista en sí, bueno, fue una experiencia bastante importante a nivel de lo que era este grupo que se había cohesionado luego de lo que fue la reforma. Entonces, más que hablar de un tema radical, que quizás es un adjetivo que le podemos poner viéndola desde esta perspectiva, desde fuera, yo me quedaría más con este desarrollo y con lo que significó poder traspasar un umbral que fue el tema de la dictadura desde el año 73, poder haber traspasado ese umbral y haber sacado luego de eso casi la mitad de la publicación, casi sin material, con un material bastante alejado un poco de la ética social o de los principios que cohesionaron a este grupo editorial. Eso en realidad es lo que yo rescato más de la publicación. Sí. No sé si algún... yo me he quedado con una inquietud que específicamente a la luz de lo que mostró David, específicamente la revista Stata de Ensayo, es como bastante poco conocida y que de alguna manera marca, o sea, una cosa que es impresionante que esté metido ahí Levar con Word juntos, como que marcan como dos mundos completamente distintos. Pueden decir que el mundo como que todavía el arquitecto pensaba, el arquitecto chileno, ser un agente de cambio en la sociedad, la práctica individual o trabajando en el organismo del Estado, frente a una vuelta hacia la proporción, el número, lo poético, hacia lo disciplinar. Entonces me gustaría que podamos ver más ese mundo del ocaso de la AUCA, o podemos seguir el espacio, como decía Andrés, el espacio como de cómo tratar de cruzar el periodo post-73, a partir de ese segundo momento, que yo creo que es interesante como detenerse un poco en él, porque muestra gran parte de lo que son hoy día, o por lo menos los últimos
30 años ha sido la manera de entender el rol del arquitecto en la sociedad, que es pasar de esta idea de trabajar, de definir la disciplina con el contacto con los problemas, como dice Andrés, reales, como que exigencia de la sociedad, a pasar a una cosa como una especie de replegamiento de la disciplina hacia como una cierta autonomía que para la misma época, en ese sentido, estábamos bastante a tono con lo que se está pasando en el resto del mundo, en lo que se vino a llamar, nuevamente citando estas palabras con más cliché, posmodernidad. Así que podríamos hablar de ese momento más como más de ocaso, de tensión o de alguna manera paso a ese nuevo corpus que se va a llamar aquí en Chile posmodernidad, es umbral. Hablo de eso. Bueno, a ver, sobre la revista Tres Ensayos, yo creo que es preciso, bueno, seguramente David lo va a poder contar con más claridad. La revista Tres Ensayos en realidad nace en una oficina, y en la oficina de Osvaldo Cáceres. Es decir, y si pensamos en la oficina de Osvaldo Cáceres, quienes la conozcan físicamente, se da cuenta que es una cosa de unos 20 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué nace la revista Tres Ensayos? Nace fundamentalmente, yo creo que es fruto de la desesperación y de la angustia, es fruto del desconcierto. O sea, cuando Osvaldo lidera esto, es un Osvaldo Cáceres que ha salido del Estadio Regional de Concepción, de la cárcel de Concepción, marginado por el mismo colegio de arquitectos. El colegio de arquitectos le prohíbe ejercer como arquitecto, se tiene que ir de Concepción a Los Ángeles, una ciudad con desarrollo arquitectónico bastante escaso, y este Osvaldo Cáceres, que es una especie de cronista desbordado, amigo de Gebhard, deciden un poco hacer esta revista, como decía David, en condiciones artesanales. Es decir, son revistas que se escriben, si no a mano, se escriben a máquina y se fotocopian. Entonces los números son los que Osvaldo Cáceres logra financiar para fotocopiar. Es decir, serán unos 3 o 4 números que se empiezan después a fotocopiar y fotocopiar por otro. Ahora, es interesante, lo que a mí sí creo que hay una cuestión sobre la que hay que reflexionar, es cómo, y me gusta esta idea de que tú confrontes la idea de un Gebhard y un Borges a esa altura ya muerto. Pero también tenemos que pensar en un Gebhard ya desaparecido, no muerto pero desaparecido en escena, es decir, un Gebhard cuyas últimas obras las hace probablemente en los años 40 con el Hogar y Código Chile, que en mi opinión es una de las obras cumbres de la arquitectura chilena. Pero tenemos un Gebhard prácticamente silenciado en el sur de Chile. Ahora, a mí me da la sensación de que Gebhard es el que pone la idea de Borges. Es él el que pone la idea porque ve en Borges una suerte de una nueva mirada que va más allá, supongo, del mero relato de desarrollo de la modernidad como tal, y ve en Borges probablemente una nueva lectura. O sea, las cosas de Borges, no recuerdo qué año muere, pero recuerdo que publica Institución Arquitectónica sobre el año 65, 66, por ahí, 68, será como mucho. Entonces también es una vanguardia vigente. Yo creo que Gebhard en ese sentido era perfectamente inteligente, es decir, sabía quién o qué estaba a la vanguardia, porque era un entrenamiento que traía desde estudiante, y eso lo dejó reflejado en la revista Arquitectura cuando tradujo la Biblia 10 con un año de publicación, 1 o 2 años de publicación publicada, y tradujo el tracto. Entonces su actitud de estar en la vanguardia me hace a mí pensar de que eso produce ese encuentro. Y eso de estar en el mundo de la salida, del quiebre, no deja de ser un proceso angustiante cuando uno ojea la revista de ese momento, o sea, intenso, tremendamente intenso. Es porque uno se da cuenta de que son personas de que en ese momento se tienen que contener, y en ese sentido ese proceso de salida de la revista a buscar, por una parte está cargado un valor tremendo que es soportar la revista, sustentar la revista,
pero por otra parte darse cuenta de que es un proyecto que se va descubriendo. Además por una teoría tan inmensamente avasalladora como apareció el comunismo en Chile, cuyo efecto fue en los años 80 en realidad. Sí, bueno, a ver si puedo contribuir con algunas precisiones. En primer lugar, sobre el concepto de posmodernidad, en el uso chileno, en parte de los arquitectos chilenos, a mí me llamó mucho la atención que si tú hablas con Abraham Chapira, dirigente de la Reforma del 46-45, ellos tienen una definición muy clara de qué es posmodernidad y una visión crítica. En el boletín que yo mostré, el boletín del Colegio de Arquitectos, de los años 40, cuando ellos eran estudiantes, cuando Chapira estaba haciendo su tesis, ahí aparece una crítica a la posmodernidad en la arquitectura. Y la posmodernidad como la conocemos hoy en día, o sea, lo que hacía Stalin en Rusia en los años 40 era que se veía como un edificio clásico, pero con unas medidas de FL2. Entonces, esa mezcla incoherente para ellos, eso era posmodernidad. Y está súper descrito en el boletín del Colegio de Arquitectos de Chile de finales de los años 40, del 47. Y de ahí en adelante, ese es el concepto que tienen de posmodernidad antes de los estudios culturales ingleses o de Argentina o de Estados Unidos. Es la idea que ellos van a tener respecto a lo que pasa en 75 en adelante sobre posmodernidad. Sin embargo, además, esa amplitud que ellos tenían de la integralidad era no negar la parte afectiva o la parte poética, sino que era parte del contexto. Entonces, recuerdo, en el mismo decreto donde expulsan a los dirigentes de la reforma del 33, está el nombre de Borges y de Guevara juntos, primera cosa. Y al final, también como decía Pablo, también Guevara sigue funcionando hasta la Unidad Popular como arquitecto en el internacional, perdón, en el aeropuerto internacional. Cuando sale de Freso del Estadio Nacional está en una situación muy parecida a la de Osvaldo, sin plata, qué sé yo, solitario, y hacen una reflexión entre cartas, entre ellos, lo que significaba la historia, que no se perdiera la historia, que era lo que él quería publicar y que al final publica Osvaldo cuando ya poco tiempo después que Guevara había fallecido. Y dentro de ese contexto, ellos ambos, Cáceres como Guevara, valoran mucho el trabajo de Borges como alguien que venía de este impulso muy fuerte, el mismo de Guevara, porque son compañeros y son dirigentes reformistas y son impulsados al mismo tiempo en la escuela, el 33, pero que explora todo este otro ámbito. Explora todo este otro ámbito más complejo que a ellos decían, no lo entendemos completamente, pero sabemos que completa lo que estamos haciendo nosotros y que es importante que esté tan presente como este discurso extremo. Entre las correspondencias, ahora Cáceres me decía que a Guevara no le gustaba ni la CA ni la AUCA y necesitaban tener una alternativa. Cuando esos par de años antes de fallecer, porque ellos se empezaron a organizar 75 más de la arquitectura transversal. Y bueno, lo postmoderno es muy reflejado, ¿cierto?, en esta liberación del suelo, en todo lo que vimos en los 80, que es todo lo contrario que ellos pensaban. Pero el espíritu orgánico, si tú quieres, también se puede leer posmodernamente, desde otro punto de vista, como los simbióticos de Japón o esta arquitectura orgánica chilena de esa época. Es otra forma de leer la posmodernidad también. ¿Andrés? Respecto a cómo un poco se ve en este periodo del 70 cómo llega la posmodernidad, bueno, Francisco Guernot diría que llega a partir de Fernando Montes, que viene a algunas reuniones, hace algunas reuniones con Bossa, Luz y Musar, con estudiantes, y de esa manera queda el germen instaurado para que este grupo El Celda empiece a contribuir con la revista Celda, que posteriormente se llama Ars, y también a elaborar propuestas sobre la ciudad de Santiago. Un ejemplo paradójico sería que el año 72, durante el concurso de la remodelación en el centro de Santiago, en que se hace ese proyecto gigantesco de Enrique Vares y Vos, que se realiza en el centro de Santiago, en esta zona de Santiago Poniente, y posteriormente, en el año 77, el Grupo Celda plantearía una solución postmodernista frente a ese mismo proyecto que anteriormente había sido un proyecto planificado por el gobierno militar. Estas eran las contradicciones que ocurrían durante este periodo. AUCA no comulgaría directamente con esta cuestión postmodernista. El año 77, durante la Bienal de Arquitectura, como dije, se plantea esta revista del CEDLA, y ya hacia la segunda Bienal de Arquitectura, lentamente AUCA iría poniendo algunos artículos sobre esta temática, pero en la segunda Bienal de Arquitectura pasa algo bien interesante cuando viene Oriol Bohigas, cuando uno Portas hace una entrevista, entonces le preguntan a Oriol Bohigas qué opina él,
cuál es el interés que tiene el posmodernismo. Y Origen le dice, el posmodernismo sale en las revistas cultas, pero no en la divulgación arquitectónica. ¿Ah? Entonces esto marcaba también una ironía hacia la construcción, el posmodernismo como construcción de la ciudad. Por otro lado, hacia el 82 ya la revista en realidad nos quedará muy tocados y los temas que empieza a tratar están muy basados a lo que es el sistema económico imperante. Algunos de ellos serán la arquitectura que se empieza a realizar en el centro de Santiago. Por otro lado, nuevos temas como canales de televisión, el funicular, etc. Estos temas, claro, se van alejando un poco de esa postura, de esos proyectos más éticos, más sociales que tenían que ver con la vivienda, tenían que ver con el urbano. Por tanto, hacia este periodo se produce este gasto en relación también a que la revista CA del Colegio de Arquitectos iba repuntando, ya venía el año 76 realizando artículos monográficos, por tanto aquí se generaba también una fricción entre las dos publicaciones. Bueno, eso. Muy bien, gracias Miguel. Bueno, vamos. Estamos ahora de darle, eso sí, las gracias a Pablo, a David, a Andrés. Y aquí me sobra, Pablo. Y a ustedes también, al asistente. Para que el próximo foro, el día 4 de julio, va a ser centrado en la problemática de los editores y vamos a tener aquí a Miguel Landa. Justamente para que les interesado toda la temática AUCA, es una oportunidad de tener de primera mano a uno de los protagonistas. Sin más decirle, reiterarle el agradecimiento a ustedes, Fernando, a los organizadores de la exposición y a ustedes también por asistir el día de hoy.